Puede que el incidente de Roswell en 1947 sea el relato sobre accidentes de ovnis más famoso de toda la historia. Pero, ¿fue el primero? El 17 de abril de 1897 se vio una aeronave misteriosa sobre el cielo del pequeño barrio de Fort Worth, en Aurora, Texas. Iba en ruta de colisión contra la casa de un juez de la localidad. La historia del accidente de Aurora es sencilla y clara. Según los relatos de los periódicos de la época, a primera hora de la mañana del 17 de abril de 1897, un objeto plateado de gran tamaño con forma de puro pasó volando muy cerca de la Tierra. Golpeó la torre de la casa del juez Proctor, explotó y esparció escombros por toda la zona. 2 días más tarde, el 19 de abril de 1897, el Dallas Morning News informaba. Hacia las 6 de esa mañana, los que habían madrugado en Aurora se quedaron asombrados ante la súbita aparición de una aeronave que volaba sobre la zona. Volaba en dirección norte, más cerca de la Tierra de lo que había estado nunca. Voló justo por encima de la plaza pública y al llegar a la parte norte del pueblo, chocó con la torre del molino de viento del juez Proctor y explotó en pedazos. Derribó el molino de viento y el depósito de agua y destruyó el jardín del juez. Según una leyenda local, muchos de los vecinos de Aurora corrieron hacia la casa del juez J.S. Proctor para ayudar en lo que pudieran. Lo que vieron al llegar escapaba a su comprensión. El Dallas Morning News informó que había algo o alguien en la nave. Al parecer, el piloto de la nave era el único que iba a bordo, y aunque sus restos estaban muy desfigurados, se pudo recoger lo suficiente como para comprobar que no era un habitante de este mundo. T.J. Wims, responsable en la zona del Servicio de Señales del Ejército de los Estados Unidos y experto en astronomía, dijo que, en su opinión, el piloto era nativo del planeta Marte. En su descripción, dijo que tenía aspecto y forma de extraterrestre y que se trataba de un marciano. En aquella época, solo se hablaba de marcianos en las obras de ciencia ficción. Así que no sería de extrañar que se dejara influenciar por la literatura. Por supuesto, no estaba allí, así que no puedo decir con seguridad quién pilotaba la nave. Todo lo que tengo son los relatos de los periódicos, y dejaron bien claro que los restos indicaban con claridad que no era un habitante de este mundo. Según el registro de Fort Worth, el extraterrestre no sobrevivió. Se le dio cristiana sepultura en el cementerio del pueblo. Arrojaron los restos de la nave a un pozo. La gente del pueblo quería olvidar aquellos hechos. No digo que quisieran fingir que no había ocurrido, pero era algo que seguramente les superaba. Se colocó una pequeña piedra sobre el lugar para señalar la tumba del piloto de la aeronave. Pero lo cierto es que no ha podido descansar en paz. El paso del tiempo ha ido dejando cada vez menos testigos presenciales de los hechos de abril de 1897. Al final, la historia se convirtió en leyenda, un cuento que algunos consideran pura ficción. La finca del juez Proctor se vendió. Los periódicos dejaron de hablar del incidente de Aurora y la tumba pasó a ser poco más que una curiosidad. Mi primera reacción sobre el asunto de Aurora, lo admito, fue de escepticismo. Pero si quieres ser historiador, tienes, cuanto menos, que hacer un esfuerzo por descubrir la verdad. Por eso inicié la investigación. Cuando comencé la investigación descubrí que en la historia había algo más que el incidente de Aurora. Acudí al Dallas Morning News, dando por supuesto que la historia había sido titular de primera página. No lo había sido, estaba enterrada en mitad de la página 5, y lo que me intrigó fue que ni siquiera era la primera noticia sobre aeronaves de la página. De hecho, había más de una decena de artículos sobre aeronaves misteriosas en la edición del 19 de abril. Hubo por lo menos 16 en la zona en los días previos a este incidente.
16 casos comunicados por personas respetables, como hecho destacable. A finales de noviembre de 1896, miles de testigos afirmaron haber visto una aeronave misteriosa sobre California, a 2.400 kilómetros de allí. Durante los meses siguientes, los relatos se extendieron a más de 20 estados, desde California hasta Michigan. Solo en Texas, entre abril y mayo de 1897, se vieron aeronaves en más de 30 condados. Durante aquellos 2 meses del año 1897, cientos de tejanos vieron algo en el cielo nocturno de Texas. Lo describían como un objeto en forma de puro. Algunas personas dijeron que tenía luces, otras dijeron que no. Algunos decían que podía ir a 300, 250, 500 kilómetros por hora. Podía hacer cosas imposibles para las aeronaves actuales. La velocidad máxima de la época la alcanzaban los trenes entre 50 y 60 kilómetros por hora. Que gente respetable dijera que algo había volado sobre su cabeza a 160 kilómetros por hora equivaldría a decir ahora que algo ha pasado a 1600 kilómetros por hora. El historiador de Texas, Wallace Carrington, centró la investigación del incidente en los supuestos testigos citados por los artículos de la prensa. Lo que intentaba demostrar era que se trataba de personas reales. Me alegró mucho descubrir que era así. Eran personas reales. Cuando escuché por primera vez aquellas historias de las aeronaves, me emocioné. No se trataba de un incidente aislado. Gente de todo el país estaba teniendo esa misma experiencia. Eso daba validez al asunto. ¿Qué estaban viendo? ¿Qué pensaban? No estoy seguro de que lleguemos a saber lo que vieron. De lo que estoy seguro es de que vieron algo. ¿Pudo ser un globo? Quizá. No pudo ser un avión porque no existía. El primer vuelo documentado de algo más pesado que el aire fabricado por el hombre fue, por supuesto, el de los hermanos Wright en diciembre de 1903 en Kitty Hawk. Así que lo que volaba sobre Texas en 1987 no era obra del hombre. Aunque los globos de aire eran de uso común a finales de la década de 1800, no podían realizar maniobras complicadas como los giros en ángulo recto y los cambios rápidos de altitud que describían los testigos. Se patentaron aeronaves bastante avanzadas, pero no hay documentos que indiquen que alguna volara durante aquella época. Estamos hablando de algo que no existía en el año 1897 y que sin embargo fue visto por literalmente miles de personas. Si existe un ejemplo mejor de ovni, no lo conozco. Poco después de que se informara del accidente de Aurora, cesaron los avistamientos. No tardaron en surgir las preguntas. ¿Eran reales estos avistamientos o formaban parte de una broma gigantesca? Si restamos las bromas conocidas, si nos olvidamos de ellas, nos quedan cientos de avistamientos realizados por personas comunes y corrientes que simplemente habían visto algo y querían contarlo. A lo largo de los años hemos investigado cientos, miles de informes sobre ovnis. Los han visto, han aterrizado, se han ido volando. En Aurora vieron algo que se estrelló y había un ocupante. Por eso, para mí, es el mejor caso de aeronaves para investigar. Y como ocurrió antes del de Roswell, nadie ha ido a estudiarlo. No sabían de él. Así que para mí era el mejor caso para probar o para desmentir estos fenómenos. En 1973, Bill Case comenzó a escribir artículos para el Dallas Morning News y se extendió por todo el país. Saltó el interés porque alguien había resucitado el accidente de Aurora en 1897. La leyenda renació. Expertos en ovnis de todo el país se afanaban por descubrir la verdad que se escondía tras la posible tumba del extraterrestre. Hayden Hughes, fundador de la Agencia Internacional de OVNIs, fue uno de los primeros en llegar a Aurora. El de Aurora era un caso extraordinario, porque había un accidente de aeronave para estudiar, y porque si el piloto había sido enterrado, se podía exhumar el cadáver. Aurora era diferente. Existía el cadáver de un supuesto extraterrestre.
Hay muy pocos cuerpos o cadáveres recuperables relacionados con los ovnis, y ninguno tan bien documentado como el caso de Aurora. Doy por cierto que era el piloto de la nave, tal como dijeron.